En el último segmento, donde estábamos conversando sobre la reabsorción de agua en el túbulo contorneado proximal, habíamos comentado que la reabsorción de agua va acompañada de la reabsorción del sodio. Y para que el agua se reabsorba necesitamos de unas proteínas que se llaman acuoporinas 1, que se encuentran insertas en la membrana capilar en la membrana epitelial del túbulo. A través de esas, ¿cómo se llama? Proteínas, acoporinas 1, donde se va a producir, o son los canales por donde los cuales se van a producir la osmosis del agua de la luz del túbulo hacia el capilar. El otro sitio por donde pasa el agua también a través de las uniones estrechas de los canales intercelulares, ¿no? Y algo bien interesante en relación a la reabsorción del agua es que la reabsorción del agua va a favorecer la reabsorción de urea y la reabsorción de agua también va a favorecer la reabsorción de potasio, como lo habíamos comentado en una de las diapositivas. Por otra parte, habíamos comentado también que el amoníaco, que es un producto, digamos, de la desaminación de las proteínas que se lleva a cabo en el hepatocito, va a favorecer digamos, es una forma como el organismo, eh, ese hidrogenión que pasa a la luz cuando entra un sodio, ese hidrogenión se va a unir al amoníaco para formar el amonio y de esta forma se eliminan hidrogeniones a través de la orina. Es una de las formas como el organismo controla el equilibrio ácido-base. Y por cada hidrogenión que se elimina en forma de amoníaco, se va a reabsorber un bicarbonato. Sería que la parte interesante de esta diapositiva, ¿no? Por otra parte, tenemos que la reabsorción de glucosa se realiza en su 100% en el túbulo contorneado proximal. La glucosa que se filtra no se pierde por la orina en condiciones normales, sino que se reabsorbe el 100% de la glucosa en el túbulo contorneado proximal y necesita un cotransporte que es el sodio. O sea que por cada molécula de glucosa que se reabsorbe necesito 2 moléculas del sodio. Eh, por otra parte, la glucosa pasa a través de la luz del túbulo, a través de la membrana epitelial, de las células epiteliales del túbulo hasta el capilar a través de unos transportadores que se conocen como los GLUT, los SGLT1, que son unas proteínas que se encuentran dentro de la membrana plasmática de las células epiteliales y por allí es que van a atravesar para ser reabsorbidos. Claro está, como ya lo comentamos, en presencia de 2 moléculas de sodio. Entonces la glucosa que lleva los cotransportadores de sodio a las células del túbulo contorneado proximal sale por difusión facilitada a través de estos transportadores que ya dijimos que eran unos transportadores GLUT que se conocen como cuando participa el sodio se conocen como cotransportadores de sodio y es una difusión facilitada por el sodio y se conocen como las siglas SGLT1 y cuando se transportan por la membrana vasolateral, entonces ahí utilizan otros transportadores que serían los GLUT1. Entonces, esta imagen es interesante porque la glucosa se debe reabsorber en su totalidad. El 100% de la glucosa filtrada se debe reabsorber en su totalidad. Pero ¿qué ocurre en los pacientes que tienen problemas con la insulina o pacientes que aumentan su concentración de glucosa más allá de 180 miligramos por decilitro? Se pierde la capacidad de reabsorción porque tiene una tasa de reabsorción, tiene un umbral de reabsorción y entonces la glucosa se pierde por la orina y como recordemos que la glucosa es otra sustancia osmóticamente activa, se produce una diuresis osmótica en esos casos donde el paciente tiene aumentada la glucosa por encima de 180 miligramos. Otro concepto que tenemos que recordar es el concepto de secreción. La secreción es el movimiento de sustancias del capilar peritubular
de la sangre hacia el lumen, hacia el fluido endotubular. Vías de secreción celular y paracelular y tipos de secreción de transporte, perdón, sería entonces transporte activo y pasivo. ¿Cuáles son las sustancias que se secretan en el túbulo contorneado proximal? En el túbulo contorneado proximal se secretan sales biliares, oxalatos, uratos, catecolaminas, creatinina, penicilina, salicilato y el paraamino hilopúrico. Ahora vamos a ver factores que afectan la reabsorción en el túbulo contorneado proximal. Entonces, dentro de los factores que afectan la reabsorción del túbulo contorneado proximal tenemos entonces la tasa de filtración glomerular. Si la tasa de filtración glomerular está disminuida, entonces la reabsorción a nivel del túbulo va a estar disminuida. Quiere decir que la reabsorción tubular es proporcional a la magnitud de la filtración glomerular. ¿Y de qué depende la filtración glomerular? Va a depender de las fuerzas de Stanley. Dentro del túbulo también las fuerzas de Stanley ejercen también una función para el proceso de reabsorción. ¿Cuáles son las fuerzas de Stanley? Bueno, ya eso lo hemos comentado otras veces. Entonces tenemos la presión hidrostática capilar peritubular, la presión oncótica del capilar peritubular, la presión hidrostática intersticial que favorece la reabsorción tubular y la presión oncótica intersticial que es pequeña y favorece la reabsorción tubular. Por otro lado, los factores que afectan la reabsorción en el túbulo contorneado proximal también tenemos que se puede presentar un reflujo a nivel de las uniones estrechas y se ha descrito que el mecanismo de reflujo como modulador de la reabsorción tubular proximal, ese reflujo se refiere al paso de agua e iones a través de las uniones estrechas desde el espacio intercelular hacia el lumen tubular. Ese reflujo disminuye la reabsorción neta de solutos y agua y puede presentarse cuando aumenta la presión hidrostática capilar, disminuyendo la reabsorción. Al disminuir la reabsorción hidrostática intersticial, el aumento de la presión hidrostática intersticial causa un aumento en la permeabilidad de los iones de las uniones estrechas y se favorece el reflujo. Aumenta la presión oncótica intersticial, disminuye la presión oncótica del capilar peritubular. Otros factores pueden ser la descarga simpática. Ya sabemos que la descarga simpática puede aumentar la resorción de sodio en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle a través de los receptores alfa-1. La hipovolemia aumenta la resorción de sodio en el túbulo contorneado proximal y disminuye la reabsorción de sodio en el túbulo y la hipervolemia disminuye la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal. La angiotensina 2 aumenta la actividad antiportador del sodio y de los hidrogeniones en el túbulo contorneado proximal, aumentando la reabsorción de sodio. Y su efecto vasoconstrictor en la arteriola eferente aumenta la filtración glomerular, aumenta la presión oncótica capilar y aumenta la reabsorción del sodio. La dopamina disminuye la reabsorción proximal de sodio, disminuye la actividad ATPasa sodio-potasio, tiene un efecto natriurético en presencia de pequeños aumentos de la presión. En sujetos normales hay un aumento en la excreción renal de sodio y agua. Se cree que se deba a un aumento en la presión hidrostática intersticial debido a una disminución de la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal y asa de Henle, lo que favorece un reflujo y una excreción de sodio y agua. También contribuye las prostaglandinas, el óxido nítrico que rompen las uniones estrechas. Ahora vamos a hablar del túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal se divide en nefrón distal, en túbulo distal, en colector cortical, en colector medular. Entonces tenemos túbulo distal, colector cortical y colector medular. Cada uno de ellos, aquí está el túbulo distal,
colector cortical y colector medular. Cada uno de ellos va a producir funciones diferentes, ¿verdad? Allí se reabsorbe el 8% del cloruro de sodio. Ya sabemos que el 65% se reabsorbe a nivel de el túbulo contorneado proximal. Allí se secretan hidrogeniones, agua y potasio en un 8 o un 17% y hay una capacidad de reabsorción renal limitada porque va a depender de la autorregulación de la tasa de filtración glomerular, de la retroalimentación del túbulo glomerular y del balance glomérulo-tubular. También allí la reabsorción va a estar modificada por las hormonas como la aldosterona, ¿verdad? Entonces ahí vemos que se regula el volumen y la composición, la osmolaridad y el pH de los líquidos corporales. Quiere decir que en el túbulo contorneado distal se regula el volumen, la osmolaridad, el pH de los líquidos corporales. Las uniones estrechas son impermeables al agua y a los iones, cosa contrario que ocurría en el túbulo contorneado proximal, que las uniones estrechas eran permeables al agua y los hidrogeniones. Tiene un elevado gradiente osmótico y grandes diferencias de potenciales. Favorece el intercambio catiónico de sodio, potasio e hidrogeniones. La anidrasa carbónica es intracelular y la anidrasa carbónica en el túbulo contorneado proximal era intraluminar. Las acopolinas 2, membrana luminar, y las acopolinas 3, membrana vasolateral. En el túbulo contorneado proximal estaban en las acopolinas 1 y allí en el túbulo contorneado distal se va a producir la acidificación y concentración de la orina. En el nefrón distal se reabsorbe sodio y cloro. El cloruro de sodio se reabsorbe un 5%. Este entra a la luz de la célula por un cotransportador que es el cloruro de sodio que está en la membrana luminar. Entonces, en la membrana luminar hay un cotransportador que es un cotransportador de cloruro de sodio, ¿verdad? Quiere decir que para que entre cloro tiene que entrar sodio. Hay un gradiente electroquímico que favorece porque a pesar de que la membrana plasmática dentro es una carga negativa, pero como estoy entrando con un sodio, eso favorece la difusión. Y en la membrana vasolateral vamos a tener entonces, recordemos, la bomba sodio-potasio ATPasa que me va a estar sacando sodio de manera que me mantenga una concentración baja de sodio dentro de la célula de manera pues que favorezca la difusión del sodio. El cloro sale el cloro sale por un canal que se llama canal de cloro en la membrana vasolateral. Entonces, para que el cloro vuelva a pasar a la sangre, va a salir por un canal que se llama canal del cloro. Los diuréticos tipo tiazida inhiben la reabsorción de cloruro de sodio porque compiten con el sitio del cloro en el cotransportador cloro-sodio de la membrana luminar. Entonces, aquí es donde actúan las tiazidas, inhibiendo este canal, el canal del cloro, de manera pues que no permita la reabsorción de sodio. Y si yo no permito la reabsorción de sodio, ¿qué va a pasar? Va a haber una diuresis porque voy a perder sodio y recuerden que disculpen, recuerden que el sodio se acompaña siempre del agua porque el sodio es una molécula osmóticamente activa. Entonces este va a ser el sitio de acción de las tiazidas en el túbulo contorneado distal, inhibiendo el canal del cloro, ¿ok? Y si yo inhibo el canal del cloro y como el cloro es cotransportado por el sodio, a yo inhibir esto no va a entrar ni sodio ni cloro, se me va a quedar el sodio en la luz y va a producirse diuresis porque el sodio va a arrastrar agua. La reabsorción de sodio depende de la oferta en el túbulo y depende del volumen urinario. Un aumento en el aporte del sodio al cotransportador aumenta la reabsorción de sodio. Quiere decir que el sodio, si el paciente consume mucho sodio, eso va a favorecer, digamos, la reabsorción va a depender de la oferta. Si se consume mucho sodio, se va a reabsorber mucho sodio. Si hay poco sodio, no se reabsorbe
Todo lo contrario, si hay poco sodio se reabsorbe más sodio. Si hay mucho sodio se reabsorbe menos sodio, de manera pues que se puede establecer ese equilibrio del sodio, porque recordemos que el riñón regula la concentración